¿Cómo está también el ambiente en Santiago? Incluso ya estamos viendo esas celebraciones. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pablo. Sí, nos encontramos en Estación Central, exactamente en la Alameda con Toro Mazote. Aquí estamos viendo a personas ya que se están reuniendo en esta intersección. Vemos a personas con la bandera de Venezuela, mucho bocinazo, cacerolazo desde las terrazas, desde de los edificios. También los autos que van pasando van animando acá a la gente. Hay mucha alegría, la gente gritando que viene la libertad hacia Venezuela, y eso es lo que están señalando en estos momentos. No es mucha la gente que se ha estado reuniendo, de a poquito están llegando acá, pero desde muy temprano que se han estado escuchando cacerolazos en los edificios aquí, de estos guetos verticales de aquí de Estación Central, y cada vez que van pasando los autos van tocando la bocina en señal de apoyo a todo el pueblo venezolano, que en estos momentos dicen encontrarse alegres por esta situación que se está viviendo en Venezuela, la cual también es bastante preocupante, Pablo, debido a las personas que pueden verse afectadas debido a estos bombardeos que están siendo realizados por Estados Unidos. Pero aquí estamos viendo, vamos a esperar a que nos dé la luz verde también para poder cruzar, acercarnos ahí a estas personas que se encuentran reunidas, conversar con ellos, saber cómo es que se sienten debido a esta situación que están viviendo. Pero de momento se empieza a notar acá un poco ya la algarabía de los venezolanos que se encuentran aquí, sobre todo en Estación Central, que ya se están reuniendo. Ahora mismo nos acaba de dar la verde, vamos a cruzar acá con José Carmona, que nos está entregando la imagen en vivo de lo que está ocurriendo. Ven, escuchen, este es el sonido. Harta bocina, y aquí están ya los amigos de Venezuela. Muy buenos días. Muy buenos días, amigo. Su nombre, amigo. Su nombre. Randy Amaya. Amigo, ¿cómo se siente con todo lo que está ocurriendo acá? Esto es una bendición, esto es el mejor despertar que nos ha dado a los inmigrantes, porque vamos a meter a todos los inmigrantes que viven en dictadura, que han salido de su país por razones que no son humanas para las personas. Y hoy esto demuestra que el comunismo se está acabando en Latinoamérica y se va a acabar en el mundo. ¿Cómo se siente usted al saber de esta noticia de que están bombardeando Caracas? Quizás hay familiares de ustedes allá, ¿esto les preocupa? Eso de que bombardearon, eso fue una estrategia para poder sacar a Maduro. Hay gente que no se han reportado ningún muerto en las redes sociales ni nada. Familiares que están allá dicen que pasó eso con calma y ya. De que ha muerto gente es mentira. La gente que va a morir de ahora en adelante, que sacaron a Maduro, van a ser producto de los colectivos. Bueno, y Donald Trump señaló de que fue capturado Maduro junto a su esposa. Sí, porque Cilia Flores era la cabecilla del cartel de los soles. Ahí no hay más nada que decir. Venezuela es libre y será libre de aquí hasta la eternidad. Y pronto que volverá María Corina Machado. Perfecto, muchas gracias, amigo. Sí, Caballero, si es que nos puede ayudar, si es que puede bajar un minuto para conversar con nosotros, si es que nos puede entregar sus palabras, yo lo ayudo acá, lo firmo también para que pueda bajar. Acá lo vemos, amigo, con su bandera, si nos puede decir su nombre. José Armando Percán. ¿Cómo se siente con esta situación, sobre todo de saber que fue capturado Maduro? Me siento muy feliz, de verdad. Son ya 6 años que tengo aquí, 7 años. Salí por la cuestión de en Venezuela, la situación que estaba pasando allá, pero me siento feliz porque pronto voy a ver mi familia. ¿Tienes familia allá en Venezuela? Sí, ya son 7 años y todos están allá. ¿Te has podido comunicar con ellos? Sí, siempre por teléfono, videollamada, Navidad. Es triste pasar la Navidad sin la familia de uno. ¿Qué es lo que te han comentado con respecto a lo que está ocurriendo desde allá? Que sí, ya ha caído el gobierno y estamos esperando que todo sea verdad, pero sí, prácticamente está ocurriendo todo ¿cómo es? La verdad que está pasando ahorita en estos momentos allá en Venezuela. ¿Hay algo de preocupación quizás por tus familiares que se encuentran allá debido a los bombardeos? Sí, porque son, mientras hay los bombardeos y todo eso, no sabemos qué situación se puede presentar, o sea, la familia, las personas que están en casa, ¿entiendes? Por eso, pero más que todo. Dicen que con esto va a haber libertad en Venezuela. Sí, libertad, sí, eso lo fijo. Libertad. Súper, muchas gracias. Gracias a usted. No, te pasaste. Esas son las palabras entonces de algunos ciudadanos venezolanos que se encuentran acá en Chile, preocupados también por la situación de sus familias, pero sobre todo muy contentos debido a esta información que fue entregada por el presidente de los Estados Unidos, que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, todo esto tras la operación militar que fue desarrollada en Caracas. Pero vamos a seguir mostrando aquí la imagen de las personas que están llegando. Ven aquí cómo se están aglomerando ya varias
varias personas, nos vamos a estar acercando a ellos también para seguir conociendo más opiniones acerca de los ciudadanos venezolanos que se encuentran aquí en este lugar. De momento no es muchas las personas que han estado llegando, estamos tratando de ver quizás si es que en algún edificio, en algún balcón se asoman algunas personas también a festejar. Vemos que hay algunas personas que se están asomando desde ya en los balcones. Todavía no se escuchan cacerolazos como se escucharon hasta hace algunos momentos desde los propios balcones, pero ya está llegando la gente aquí a juntarse en este lugar. Amigo, muy buenos días. Si es que nos puede decir su nombre. Darwin Reyes. Darwin, ¿hace cuánto vive acá en Chile? ¿Cómo se siente con esta situación? 13 años. ¿Sí? ¿Y qué tal está viviendo? ¿Cómo lo ves todo? Mira, excelente, porque Venezuela por fin va a volver otra vez a hacer lo que era antes. Aparte que, bueno, a mí personalmente no nos ha ido mal en Chile, pero a nuestros compatriotas que la están pasando muy mal, esperemos que sea una nueva visión para que ellos volvamos a hacer lo que éramos antes. ¿Qué es lo que sintió en el momento en que escuchó la noticia de que Maduro fue capturado? Felicidad, porque yo por lo menos estoy despierto de las 12 de la noche, que me mandaron noticias de Venezuela, en donde había caído Maduro. Hasta ahorita, pues bueno, que nos estamos reuniendo y vamos a hacer la concentración arriba en Plaza Baquedano. ¿Se van a reunir más arriba también? Más arriba, claro, sí. Y qué es lo que sintió también al momento de saber que estaba siendo bombardeada Caracas, quizá algo de preocupación, familiares que hayan allá, quizás. No, excelente, excelente. Es que es la única forma de que él salga, porque si no lo hacen, si no salió por la buena, tiene que salir por la mala. Vean, no sé. Sí, la algarabía que se ve en ese momento, Mauricio. Cuéntanos también la gente que opina también de lo que esperan para Venezuela de ahora en adelante, porque también hay una situación, no sé si les puedes preguntar a ellos qué es lo que esperan pensando en la salida de Nicolás Maduro, pero todavía queda un régimen instalado. Sí, acá mismo le vamos a comentar al amigo con el que estábamos hablando qué es lo que esperan ahora en adelante para Venezuela, ya tras quizás la caída del régimen de Maduro. Mira, ahora lo que viene es una transición, ¿verdad? Sabemos que Venezuela no se va a acomodar de un día para otro. Esperemos que ahora el gobierno la agarre, María Corina, y que haga su gobierno de transición. Y de ahí, bueno, poco a poco ella va a tener que ir arreglando todos los desajustes que ha tenido Venezuela durante estos 25 años de dictadura, porque es una dictadura. Muchas gracias, amigo. Claro, bueno, ahí ya escuchamos una de las opiniones acerca de qué es lo que piensan o esperan que ocurra en Venezuela a partir desde ahora en adelante, tras lo ocurrido ya durante esta madrugada y sobre todo tras la información de que Maduro fue capturado por militares estadounidenses tras esta operación que fue desarrollada, en cuanto también varias aeronaves, helicópteros que también volaron por los cielos de Venezuela y que luego también bombardearon distintas bases militares. Sigamos acá escuchando el ambiente, muchachos. Bueno, ahí estábamos escuchando algunos gritos también de los ciudadanos venezolanos que se están reuniendo aquí, van de a poco llegando cada vez más, Pablo. Es una situación en la cual los mantiene bastante contentos, bastante alegres, esperando que pueda haber una mejora en la situación en su país, en Venezuela, sobre todo por tanto que han tenido que sufrir, muchos de ellos que han tenido que llegar aquí a Chile a tratar de buscarse la vida, a tratar de buscar mejores oportunidades debido a la compleja situación que estuvieron viviendo en ese tiempo, Pablo. Exactamente, una situación que, lo sabemos, desde el punto de vista humanitario ha sido desesperante, varios buscando poder tener un futuro, una certeza finalmente saliendo de Venezuela, entendiendo también esa situación. Ahora, Mauricio, también las imágenes que estamos viendo en vivo a esta hora que llegan desde las calles de nuestro país, en el centro de Santiago finalmente, con estas celebraciones, pero también con una información importante que queremos llevarles a ustedes. El senador finalmente, parte de el Congreso de los Estados Unidos, Mike Lee, ha dicho que acaba de hablar con el secretario Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que le informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos y que la acción cinética que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto. Esta acción probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente justamente de Estados Unidos. Vamos a conectarnos a esta
esta hora con Luis Carlos Parada, periodista en Venezuela, quien también nos tiene detalles acerca de cómo se han vivido estas jornadas, los últimos minutos y cómo se siente también el ambiente con esta noticia de la captura de Nicolás Maduro. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ya vamos a estar conectados con Luis Carlos Parada, periodista en Venezuela, para tener mayores detalles. Pero les contaba justamente de esta operación. Y aquí hay un tema bien importante, porque Mike Lee también dice, no se anticipan más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo la custodia de Estados Unidos. Entonces estamos viendo también una situación bien importante en cuanto a la captura de Maduro y también cómo va a ser juzgado, según han circulado estas informaciones en los últimos minutos, para también tener un detalle de cómo se va a seguir generando la información. Esta es la publicación del senador Mike Lee, que también da a conocer que Maduro se encuentra bajo la custodia estadounidense y que fue capturado para ser juzgado por sus crímenes en Estados Unidos. Es decir, estamos hablando del que se concreta lo que se había anticipado en algún momento con estas órdenes de captura, $500.000 de ofrecimiento de recompensa. Es decir, ha sido toda una cinética que ha seguido finalmente en ese país para tener una respuesta y una celebración ante lo sucedido, y una celebración que estamos viendo también en imágenes ante lo sucedido en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa. También estamos atentos a cualquier información que se vaya conociendo en cuanto a el estado de Nicolás Maduro. La propia vicepresidenta Delcy Rodríguez quiso una prueba de vida, exigió una prueba de vida a Estados Unidos de Nicolás Maduro, desconociendo su paradero. Reconocen que no saben dónde está Nicolás Maduro actualmente, lo que da asidero a las expresiones que ha tenido finalmente Donald Trump durante las últimas horas, y por lo mismo también es importante cómo se va a ir desarrollando una posible transición si es que se accede a ello. Eso también es importante, la situación política que finalmente Estados Unidos pueda concretar, pensando en que ellos habían incluso, según reportes del New York Times, hablado con la oposición y habían dicho que estaban en una situación más sostenible y de que estaban mejor preparados, cito textual justamente, para una transición de lo que Estados Unidos pensaba. Es decir, la oposición pudo haber estado lista para asumir el poder finalmente, con incluso conocimiento de algunos caudillos internos militares que, en caso de ser necesario, asumirían el poder finalmente, con Estados Unidos atento finalmente a cómo iba a ser esa seguidilla. Estamos viendo las imágenes justamente, personas en los balcones, en Estación Central, gente celebrando ahí en la Alameda, en el bandejón central. Está nuestro compañero Mauricio Guerra, justamente. Mauricio, cuéntanos si llega más gente pensando en estas celebraciones, incluso ahí con aplausos, incluso tal vez hay algún chileno que comparta esas expresiones o no. Aló, Pablo, disculpa, no te puedo escuchar mucho porque, claro, es cada vez más la gente que está llegando aquí. Vemos cómo llegan con sus banderas. Escuchemos un poco el ambiente. Libertad es lo que más gritan acá en Estación Central, en el bandejón de la Alameda. Vemos cómo están juntándose aquí los ciudadanos venezolanos festejando esta noticia que para ellos es bastante importante. Es una noticia de alegría. Escuchamos todavía los bocinazos, los gritos, sí, cada vez está llegando más gente aquí. Pablo, se está desordenando un poco la situación porque están bastante contentos, están bailando, cantando, saltando, la gente desde los balcones también saliendo con banderas, y ahora también escuchando algunos cacerolazos. Yo no es mucho lo que te puedo escuchar a ti, Pablo, porque el sonido está bastante alto aquí, los gritos. Escuchemos un poco el ambiente. Este es el ambiente aquí, Pablo.
en Estación Central, en la Alameda con Toro Mazote, y cada vez son más los ciudadanos venezolanos que están apareciendo acá. Nos vamos a acercar también a conversar con algunos amigos. Buenos días, ¿cómo está su nombre? Brian Geranzola. Brian, ¿cómo te sientes en estos momentos? Muy bien, feliz, con nostalgia, con emoción, con alegría, con todo, la verdad. ¿Qué es lo que sentiste en el momento cuando supiste esta noticia de que fue capturado Maduro? Primero, saber si era verdad, y segundo, bueno, tener esa nostalgia, esa emoción que quizás todos los venezolanos podamos sentir en este momento, porque es una algarabía que realmente todos sentimos. ¿Qué es lo que esperas de ahora en adelante para tu país? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esperar el segundo paso, esperar a nuestra presidente como tal, nuestro presidente Edmundo González, y nuestra guía María Corina Machado, que es realmente nuestra guía, y esperar realmente lo que ella va a hacer, lo que va a decir, y bueno, lograr irnos para allá todos. Yo sé que muchos miles de venezolanos vamos a lograr irnos para allá, para nuestro país, estoy seguro. Perfecto. Eso entonces, Pablo, lo que está ocurriendo aquí en Estación Central, en la Alameda, y cada vez son más las personas. De hecho, ahora se están bajando de los autos para sumarse a las celebraciones. Pablo, te dejo con esta imagen. Claro, Mauricio, te agradecemos por el contacto. Vamos a seguir atentos obviamente contigo con lo que suceda con estas celebraciones, pero nos vamos a conectar a esta hora con Luis Carlos Parada, periodista en Venezuela, para tener mayores detalles de cómo sigue también el ambiente. Y venezolanas, estamos en el metro, ¿no? Max, ¿nos estás escuchando? Adelante. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, esto es Santa Isabel con calle San Diego, imagen en vivo de Juan Carlos Bellío. Parque Almagro, un lugar de reunión habitual de venezolanos acá en nuestro país, porque acá tienen los tradicionales carritos de comida, se juntan las personas que hacen delivery a través de aplicaciones, y la gente ha llegado de muy temprano acá en la calle a celebrar este hecho histórico que ha ocurrido el día de hoy con la captura de Nicolás Maduro y también de su esposa en Venezuela. Vamos a tratar de conversar con la gente para preguntarle cómo se enteraron, si viven acá, qué van a hacer, porque bueno, hay un periodo seguramente que es el día después que se va a ver cómo va a ser la transición, si algunos piensan incluso en volver a su país. Vamos a conversar con las personas que están acá. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cuál es su nombre? Rosario. Rosario, está feliz, la habíamos dicho. Es demasiada la alegría. ¿Cómo se enteró de la noticia? En la madrugada empezaron a rodar las noticias por las redes sociales. Oiga, ¿y usted qué va a pensar ahora? Igual es muy pronto, pero hay gente que ya está pensando en retornar a su... Bueno, sí, cada quien va a tomar su propia decisión, es cierto. ¿Está sola? ¿Está con su familia? Con mi familia acá. Sí. Muchas gracias. Agradecida. Bueno, la gente está muy feliz acá, vamos a seguir conversando. Tú estás con la polera de la selección venezolana. Claro, claro. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Lezama. Jesús, cuéntame, ¿cómo te enteraste en la mañana temprano? Mis familiares me llamaron de Venezuela, demasiado contento por la noticia, esperando ya prácticamente 20 y tantos de años que cayera el gobierno, y por fin se logró. ¿Dónde tienes familiares tú? ¿En qué ciudad? En Caracas. En Valencia, Caracas y San Cristóbal. ¿Hay celebración allá también? ¿Hay mesura? ¿Qué hay? Porque allá es más compleja la... Sí, se maneja un poco de temor porque todavía quedan ciertas personas del gobierno en el poder todavía, pero ya la cabeza mayor cayó y estamos celebrando, pues. ¿Qué van a hacer ustedes? Es difícil tomar una determinación ahora, pero hay mucha gente que quiere volver a su país. No, sí, tenemos que esperar que las cosas vayan marchando lo mejor posible, y cuando sea el momento apropiado regresaremos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá sigue la gente celebrando en este lugar, Rafa, porque, bueno, ellos creían que esta era la situación que tenía que ocurrir inevitablemente en algún momento, lo había anunciado ya el presidente Trump, y algunos analistas decían que claramente antes que se cumpliera un año de su mandato, él iba a concretar esta promesa de sacar a Nicolás Maduro del poder bajo este argumento de un narcoestado que aparentemente avalaba el ingreso de drogas a Estados Unidos, y bajo ese pretexto finalmente es que Trump realiza esta invasión. No se sabe con quién, seguramente con este equipo especializado que también hizo en su momento la captura y la muerte de Osama Bin Laden. Son grupos de élite de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Jonel Figueroa. Jonel, oye, vemos todos caras de felicidad. ¿A qué hora llegaron acá a celebrar? Mira, hace como una hora, con esta felicidad maravillosa dentro del corazón que comparto con todos mis hermanos venezolanos. Veo que estás emocionado. Sí, demasiado. Hemos esperado muchos años por la libertad de nuestro país. Se intentó de miles de formas, ellos burlaron las partes diplomáticas, burlaron todos los medios internacionales, y último burlaron el voto popular, el soberano. ¿Usted cree que realmente ahí hubo fraude en la elección? 100%. Yo mismo voté en Venezuela. Yo fui hasta Venezuela a votar. Y cada uno de estas personas han vivido su lucha propia. Y eso es importante. ¿Cuántos años llevas tú en Chile? Llevo 10 años. ¿Tienes pensado volver a tu país en algún momento? Sí, en algún momento, planificado.
Claro que sí. Poco a poco vamos a ir a recuperar el país. Muchas gracias. Que esté muy bien, gracias. Bueno, la emoción de las personas, Rafa, ahí el amigo venezolano estaba llorando, porque la verdad para muchas personas ha sido un proceso muy difícil, sobre todo para los que tienen familiares aún en Venezuela, que dicen que lo han pasado mal este último tiempo y que para ellos esto es un síntoma de libertad. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ángel. Ángel. ¿Cómo te enteraste de esta noticia? Muy temprano en la madrugada, ¿te llamó algún familiar? ¿Lo viste por redes sociales? Mira, yo estaba durmiendo, obviamente, estaba preparado para ir a trabajar y antes de eso me llamó un compañero de trabajo y me dijo, hermano, no lo vas a creer. Y yo digo, ¿qué pasó? Es una emergencia. Y era para no creerlo, ¿no? Cuando uno se despierta en la mañana. No lo creía y cuando veo las noticias, lo primero que yo dije, mamá, pronto vuelvo a casa después de 7 años y yo creo que es algo que nos llena el corazón, el simple hecho de saber que podemos retornar sin ningún tipo de problema con... ¿Tienes familia aún en Venezuela? Sí, toda mi familia está allá, toda. ¿Tú estás solo acá? Yo estoy solo acá desde hace 7 años. ¿Y ellos cómo están allá? Ellos la verdad están un poco abrumados con la noticia y todo lo que está pasando allá, pero más sin embargo tratamos de mantener como que esa alegría y esa esperanza de saber que tras casi 27 años, desde el 99, esta dictadura ha seguido destrozando y bueno, el saber que esto tiene un fin es una alegría enorme. ¿Tú votaste en las elecciones pasadas? No pude. Hubo mucha gente que sintió mucha frustración porque dicen que pudo haber existido un fraude. Sí, yo la verdad no pude, pero sé más o menos cómo se maneja ese sistema de elecciones allá en nuestro país y la verdad que no es totalmente transparente como lo han hecho acá en Chile y como lo han demostrado en su última elección, de verdad. Muchas gracias. Bueno, ese es el sentir del pueblo venezolano acá en Chile, Rafa. Están todos muy contentos porque han llegado a celebrar temprano este hecho que, bueno, ha sido catalogado también como una invasión, un ataque externo, pero que claramente ya había anunciado el presidente Trump que iba a realizar. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Joxander Pérez. ¿Cómo estás con esta noticia? ¿Viniste temprano? Feliz, sí, desde temprano. ¿Cómo te enteraste? Por las redes, temprano en la bulla de la gente. ¿Qué hora te despertaste? Como a las 7. ¿Y viste Twitter? ¿Qué viste? X, bueno. Sí, desde muy temprano, celebrando. ¿Familia cómo está allá en Venezuela? Aún no tenemos comunicación con ellos. No han podido hablar. No sé. Al parecer que no hay luz, no sabemos qué pasó. Hola, ¿cuál es tu nombre? Andrea. ¿Cómo está tu familia en Venezuela? ¿Has podido hablar con ellos? No nos hemos podido comunicar aún. ¿Ellos de dónde son? ¿De qué parte? De Barquisimeto. ¿Por qué no has podido hablar? ¿No se ha podido comunicar o hay un tema de que... No le llegan los WhatsApp. ¿Cómo están acá? ¿Feliz con esta? ¿Cómo? ¿Feliz con esta noticia? Sí, muy feliz, pero sobre todo agradecidos con Dios, primeramente. ¿Tienen alguna intención de volver a su país ya cuando esto se normalice? Sí, por supuesto que sí. Gracias a usted. Bueno, la gente acá toda disfruta, Rafa, incluso hay ya el típico puesto de comida venezolano que también está ahí ofreciendo estos, yo no me acuerdo cómo se llaman. ¿Cómo se llaman esos pancitos venezolanos? ¿Cuáles? ¿Arepa o no? Arepas y tequeños. Arepas y tequeños. Bueno, eso es lo que están vendiendo acá también para la gente que ha llegado temprano a tomar desayuno acá. Este es un punto tradicional de reunión del pueblo venezolano acá en Chile. Hay una comunidad muy grande acá en este sector de Santiago Centro y todos están tratando de comunicarse con su familia. Nos han dicho que algunos han podido, otros no, pero la verdad todos están muy contentos con esta situación que ocurrió allá. Muy bien, parte de las 8 millones más o menos de personas que han escapado del régimen dictatorial o de la dictadura de Nicolás Maduro, del presidente y dictador venezolano. Tenemos las declaraciones entonces de Diosdado Cabello, ministro a lo largo de la historia, ministro de la historia del chavismo, ministro de cualquier cantidad de cosas y de todas maneras el segundo hombre del chavismo, aunque en algún momento pudo ser incluso el sucesor de Hugo Rafael Chávez Frías.